pensando en el libro Reinaga. Exactamente. Estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas a eso. Wow, es como si te cambiara la manera de pensar. Te cambia la perspectiva, como si tuvieras todas tus ideas mal. Exacto, y todo eso que menciona de la filosofía máutica y esas cosas, ¿leíste? Sí, es que al mismo tiempo también te hace tener nuevas ideas, nuevas perspectivas y todo eso. Es como que dice, basta, deja de seguir este camino, empieza por este otro, y además lo que más me gusta es que no solo critica. Oye, pero este tema da para hablar demasiado. ¿Te parece si vamos a sentarnos allá en el árbol? Sí, me parece. Ya va. Oye, y ese libro de la Revolución India me dejó loco, la verdad. Oye, sí, a mí también. Yo me quedé como, ¿cómo es que no lo conocía antes? Exacto, y eso que nació en un pueblito de Bolivia en 1906, en San Pedro de Macha, si no me acuerdo bien. Y aparte de eso, creo que tenía impedimentos físicos. Sí, yo vi que también creció en el cholaje. ¿Sabes qué es eso? El cholaje, creo que el cholaje era cuando los mestizos se mezclaban dentro de las cosas occidentales, algo así era, más o menos. Como que cuando alguien indígena busca adaptarse o meterse dentro de ese mundo de los criollos, occidente y esas cosas, y deja su cultura indígena de lado. Y Fausto Reinaga fue criado dentro de ese ambiente, pero él, en vez de seguir esa línea de pensamiento occidental, como que salió de esa zona de confort que había en ese entonces, y pues básicamente criticó esos movimientos. Ay, sí, también vi que creó una filosofía. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Creo que era filosofía o pensamiento amáutico, algo así, pero no sé la verdad qué significa. Ah, sí, yo vi que era de los amáuticos, eran los que veían la vida. Los amautas, eso. Eso. Ah, pero eran del Tahuantinsuyo, creo. ¿Sabes qué es el Tahuantinsuyo? Pero no sabría cómo explicarlo. No sabrías cómo. No. Creo que, me acuerdo más o menos, era como que el nombre que recibía antiguamente el imperio inca, algo así, y estaba en quechua, era algo así, un término medio raro. Ah, lo del Tahuantinsuyo, sí. Sí, y entonces ahí fue cuando Fausto creó esa filosofía, ese pensamiento andino, como que dijo, basta de seguir a Occidente, empecemos a crear nuestras propias cosas, empecemos a recuperar lo que antes nos quitaron con esto de la colonización. Y pues también creo que el libro de la Revolución India mencionaba algo a Marx, algo así, a Cristo, ¿te acuerdas? ¿Pero qué decía exactamente? Creo que mencionaba de que, me acuerdo exactamente, era muy radical lo que decía que básicamente que para nosotros los humanos progresar había que sacar a Cristo y a Marx de nuestra cabeza, porque a la final eso nos había llevado a un caos. Qué fuerte. Básicamente recuerdo que Fausto no quería que el indio se adaptase al sistema actual. Quería que el indio se crease, renaciera básicamente desde cero, desde sus raíces, desde su cultura, de todo lo que venía trayendo antes. Y también mencionaba que esto del pensamiento amáutico, ni Occidente podía entenderlo. Porque ¿te acuerdas cómo era más o menos la filosofía de Occidente? Creo que se basaban en el ego. En el ego, sí. Bueno, no es que yo no estoy diciendo que la filosofía de Occidente haya sido mala. Tampoco que cosas como la religión y esas cosas sean malas. Los europeos usaban eso para justificar sus actos malos. Por ejemplo, decían, mataban en nombre de Cristo, eso es lo que voy. Entonces, Reinaga decía eso, de que el pensamiento occidental era tan distinto, era tan diferente al pensamiento que él estaba desarrollando, el pensamiento amáutico, que ni ellos mismos podían entender ese pensamiento. Entonces ahí es como que Fausto busca marcar esa diferencia. Y también, ¿sabías que indígena e indio no era lo mismo? ¿En serio? Yo creía que era lo mismo. Lo mismo. Yo pensaba que indio era más, o hindú, ahí es como que una confusión. Pero lo que estaba investigando era de que indígena era un término puesto por los europeos.
o bueno, era más que por los europeos, era una etiqueta, era un término que le puso alguien más a ese grupo de personas, y por lo tanto ese término indígena viene de alguien más. En cambio, indio, Fausto Reinaga decía que indio es un término que viene desde ellos mismos, que reafirma su identidad y que no es una etiqueta colonial. Algo así más o menos hablaba. Entonces indígena les pusieron los otros, pero ellos se consideran indios. Sí, ellos se consideran indios. Por eso igual luego Fausto viene a remarcar esto, por ejemplo, diciendo que porque también hay dos corrientes, el indianismo y el indigenismo. El indigenismo fue un sistema creado para hacer que el indígena o el indio, depende cómo tú le veas, pero básicamente fue un sistema para que este grupo se adaptase a la sociedad actual, es decir, un sistema de adaptación y cambio, y nace desde alguien más. Vuelta en cambio el indianismo, que fue algo creado por Fausto y por muchos otros más, nace del propio indígena, como él dice, nace del indio y para el indio. Oh, qué interesante. O sea, tanto por lo del radicalismo o por todo lo que expone Fausto Reinaga es tan importante. La revolución india fue incluso a llegar considerado la Biblia india. Ay, oye, ¿te acuerdas? El Tahuantinsuyo era colectivista. El Tahuantinsuyo, sí. O sea, sí, básicamente Fausto Reinaga remarcaba esa característica del Tahuantinsuyo. Básicamente decía que ese imperio incaico era como una sociedad... era una comunidad que se apoyaba mutuamente, que todos se beneficiaban por igual. Básicamente una comunidad en la que nadie salía afectado. No como ahorita del capitalismo y eso, propiedad privada. No, ahí no existía eso. Básicamente decía que en el Tahuantinsuyo predominaba valores como, creo que eran valores indígenas. ¿Te acuerdas de esos valores indígenas? Los mencionaba en su libro. Términos, o sea, bueno, no eran términos, eran valores incaicos, que era Amaluya, Amasúa y Amaquela. ¿Sabes qué significan? No, me dejaste... No. Amalúa significa no mentir, Amasúa significa no robar, y el otro, Amaquela, no ser flojo. Y básicamente decía que estos valores eran los que predominaban en el Tahuantinsuyo. Y decía, había una frase en específico que mencionaba, decía que en este imperio, en el imperio incaico, el hombre era hermano del hombre. Y usaba esto para comparar con Occidente, con Europa, en el que básicamente decía que Europa había hecho del hombre lobo del hombre, es decir, que el hombre se devoraba a sí mismo, se maltrataba, y eso, porque Fausto a la final, con todo lo que vio en su niñez y con todo lo que vio de la colonización, lo único que vio fue violencia, porque claro, ¿te acuerdas de lo de que Cristóbal Colón llegó y les empezaron a conquistar? ¿Te acuerdas? Ay, sí, no, pero es que creciendo de esa manera... Sí, debió de haber sido duro. Yo una vez me acuerdo que hace unos días estaba hablando con mi papá y me había dicho que básicamente, creo que incluso vendían carne de indio. ¿En serio? Sí, algo así, cosas así demasiado duras. Ay, no, ver eso debe ser demasiado fuerte. Exacto, y sí. por eso critica tanto y con tanta radicalidad a Europa. ¿Te acuerdas eso de Jehová? Ah, sí. Y es que, oye, o sea, sí es verdad eso que mencionan de que Fausto era muy radical. Porque sí me acuerdo de eso que dices. Porque una parte decía que así como Dios creó el cielo, el sol, la tierra, todo lo bonito que hay, asimismo Dios creó todo lo malo. Y en especial decía que Dios creó la maldad, el maltrato, la injusticia para los pobres. Incluso mencionaba de que los ricos podían comprar el cielo con el dinero, mientras que los pobres quedan fuera de ese sistema. Y al final lo que dice él es verdad, porque básicamente usaban la religión para justificar sus actos. Exterminaban, mataban, y al final decían que todo era en nombre de la religión, ¿no es cierto? Sí, pero después se contradecían diciendo que no pueden matar. Sí, porque, o sea, yo me puse a pensar, los mandamientos dicen, no matarás, no robarás y y básicamente lo que los europeos hicieron al llegar a América, ¿qué fue? Matar y robar. Matar. Y se contradijeron demasiado. Y también Fausto se pone a criticar a la Biblia, sí, a la cristiana. Dice una parte de que así como Adán mató a Caín, que eran los hijos de Adán y Eva, fue así también como Pizarro mató a Atahualpa, porque al final mataron a Atahualpa, ¿te acuerdas? Y entonces critica demasiado ese sistema de pensamiento. Y al final creo que todo esto pasó porque, como ya te dije, él desde pequeño era intelectual, estudiaba full y pero a la final, cuando se fue a Europa, empezó a estudiar más sobre eso de las filosofías, pensamientos marxistas y esas cosas, y se dio cuenta de que la esencia de Europa
era eso. Esa manera de pensar era europea. Pero ¿qué había de la manera de pensar americana, latinoamericana? Lo que voy es que él comparaba demasiado porque decía, vale, los europeos tienen esto les caracteriza, esto es europeo, pero ¿y lo americano? Porque al final los latinoamericanos en ese entonces de 1900, era mediados del siglo XX, sí, 1950 por ahí. A la final por ejemplo, las escuelas estaban abarrotadas de libros europeos, occidentales, pensamientos, filosofías, Sócrates, Platón y eso. Pero claro, eso era europeo. ¿Y lo latinoamericano? ¿Qué pasó con la cultura? Los pensamientos, las costumbres. Estaban siendo exterminadas, no, pero sí que estaban siendo opacadas por el pensamiento occidental. Oye, sí, es como que las pusieran en segundo plano, tipo las dejaban exacto, le dejaban totalmente de lado. Y es que por eso mismo creció con ese abuso, fue alguien marginado, Fausto Reinaga. Entonces, y al crecer con eso, se da a notar con ese libro. La Revolución India para mí es como que un libro, o sea, y no es simplemente un libro, es una forma de expresar y de hablar por todas las comunidades indígenas, que han sido maltratadas, que han sido violentadas y que han sido más que todo, que han sido marginadas. Ese libro, La Revolución India, es brutal. No, sí, pero también hay partes donde ataca directamente a la religión y eso puede ser... Es verdad, porque como que entra mucha paradoja. A la final, si te metes con la religión, te estás metiendo actualmente con gente cristiana o católica. Ajá. Claro, es contradictorio. Pero bueno, a la final, yo no vengo a justificar a Fausto Reinaga. Porque cometió errores. De que cometió errores. Por ejemplo, en algunas partes decía de que él con esto de la Revolución India, él buscaba crear un estado plurinacional, donde tanto como negros, mestizos, montubios, blancos convivieran por igual, tuvieran derechos por igual. Pero luego hay en otras partes en las que no sé si te acuerdas que se contradice. Por ejemplo, dice que el indígena, bueno, que lo indio es mejor. Y dice que todo lo relacionado al indio, los valores, como los que ya te dije, son mejores. Entonces ves que se contradice, porque por un lado dice, sí, vamos a ser equitativos, o bueno, vamos a crear un estado para todos, pero luego hay un punto en el libro en el que dice, vale, los indios son mejores. Y esto lo dice en base a que el pensamiento occidental no ha funcionado, porque mataron, hicieron eso y a la final seguimos igual que antes. No hemos evolucionado tanto. En cambio, con esto de lo indio, de la colectividad, la cooperación, esos valores, podemos llegar a ser mejores. También propone dejar de lado eso, Sócrates, Platón, dejar de lado lo occidental. Lo occidental ya pasó, ahora toca crear algo nuevo. Y eso es lo que me gusta de él. Pero me pregunto, ¿será que su legado sigue vigente? ¿O será que influyó en la gente de hoy en día? Yo creo que debe haber alguien que piense de la misma manera o lea el libro y diga, sí, tienes razón. Exacto. Sí. Creo que había un movimiento actualmente, se fundó, era el catarismo, algo así. O sea, sí, era el catarismo. Y básicamente él influyó full en eso. También de lo que me acuerdo es que él influyó full ahorita en los movimientos jóvenes. Sí, en los movimientos jóvenes. En los movimientos jóvenes indígenas. Porque hay full gente que era indígena, como que trataba de encajar en lo mestizo, pero luego como que ya se dio cuenta de eso. Vale, tengo que valorarme a mí mismo, valorar mi historia, valorar mi cultura y seguir con eso. Porque ¿por qué voy a seguir la cultura de otra gente? Sí. Entonces él impulsó full en eso, en lo del catarismo, en los movimientos indígenas actuales, y creo que más que todo, creo que su pensamiento influyó en mí. Sí. Bueno, yo podría decir en los dos, porque claro, te motiva o te incentiva a cuestionarte las cosas. Y también aceptar tu pasado, tu historia, tu cultura y eso. Y creo que a pesar de todos los errores, como por ejemplo al decir que los indígenas eran como que superiores. No dijo exactamente eso, pero se entendía. En su libro se va a entender eso. Pero creo que más allá de haber querido decir eso, lo que en verdad quería decir era: cuestiona las cosas, acepta tu historia, acepta el presente, porque el pasado ya no puedes cambiarlo, y sin embargo, construye un futuro, un mejor futuro. Qué hermoso, ¿no? Sí, me quedé sin palabras. Y ese fue Fausto Reinaga.